Yo he estado muchas veces en Argentina, un país maravilloso. Soy cubano, antifederalista, anti-Che Guevara. Pero en el año 48, cuando fui por primera vez, en marzo del 48, fui invitado por Evita y Juan Perú, y los conocí el día que en marzo se nacionalizaron los ferrocarriles, creo que se llama la Torre de los Ferrocarriles o algo que hay en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y desde entonces yo sentí siempre una gran admiración por Evita. Además escribí una tesis de grado sobre Gálvez. ¿Usted conoce al Manuel Gálvez? ¿Cómo no? Fue peronista y después fue en contra. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre Evita? Bueno, en realidad, preguntarle a un justicialista por Evita es una mujer que realmente interpretó el tema de la justicia social de una manera que es un ícono, es un símbolo hoy. Una mujer muy joven, una mujer que pudiendo haber gozado de ser primera dama y de estar en los ambientes más destacados, dedicó con mucho esfuerzo a ayudar al sector del que provenía, ¿no? De los sectores más humildes de la sociedad argentina. Y el otro tema de los ferrocarriles. Yo siempre digo que a los dirigentes hay que ubicarlos en su momento histórico. En su momento histórico. Terminaba la Guerra Mundial, antes que Argentina. ¿Sabe quién nacionaliza los ferrocarriles? Inglaterra. Inglaterra. Entonces hay que ubicar las decisiones que se toman en su época, en su momento. En ese momento Churchill, que había sido uno de los grandes triunfadores de la guerra, estaban reunidos Yalta o Potsdam, repartiéndose el mundo en zonas de influencia con Estados Unidos y con Rusia, y es llamado porque había elecciones, y pierde las elecciones en Inglaterra. Y bueno, y en ese momento le ponen precio fijo a todo. Claro, el tiempo, el momento, solo la carne de conejo, todo tenía precio puesto por el Estado. Nacionalizan los ferrocarriles. Claro, salían de la Segunda Guerra 50 millones de muertos, todos los países se cerraban, tratando de salvar su economía. Solo un país no podía cerrarse, y no podía tener una economía mixta de preponderancia estatal. Solo uno, el responsable de la guerra, Alemania. Él no podía confiar en el Estado. Los demás todos se aferraron a ese Estado, porque eso cuando decía Gamarra, y es cierto, hay momentos que uno tiene que defender, ponerse junto con el Estado y el Estado actuar con más fuerza porque lo necesita. Fue el ejemplo de la Europa de posguerra. Y todos los países salieron. Los de economía mixta de fortísima preponderancia estatal, pero también sale Alemania con la economía social de mercado. Ellos crean la economía social de mercado porque no creían en el Estado, crean la economía social. Van a Friburgo y ahí la crean. Y son exitosísimos. ¿Cómo puede ser que sean exitosos políticas económicas tan antagónicas? ¿Saben por qué? Porque los dos tenían el mismo vértice, el trabajo, el esfuerzo, que es la única verdad en materia económica. Producir, 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 repartir mejor. Esa es la verdad. ¿Usted está de acuerdo con las nacionalizaciones que se hicieron un tiempo de... En ese tiempo era lo que correspondía, en ese tiempo habría que ver. En ese tiempo es lo que hacía el mundo. Por eso digo que hay que ubicar a los personajes y sus decisiones en el momento histórico que tomaban las decisiones. Por supuesto que muchas políticas de esos años hoy son desaconsejables. Hoy son desaconsejables. Eran épocas de hegemonismo, de gobiernos duros, de gobiernos que tenían fuertes rasgos hegemónicos. Hoy ya eso es intolerable en las democracias actuales. Señora. Quizás no le guste la pregunta, yo no importa. pero se la hago igual. Usted ha hablado mucho perdón, de la producción, sí, y que los países tienen que producir. Para producir necesitamos productores. Sí. Necesitamos algo para producir. Sí. La Argentina en este momento tiene el campo parado. El sector agrícola es el sector que ha sido más golpeado por esta administración y por otras administraciones anteriores, como usted lo sabe. Hoy escuché, por ejemplo, que China no compra más soja de Argentina porque no tiene, o porque pasó algo que no lo saben definir, y que estamos importando trigo. ¿Qué vamos a producir? Nosotros tenemos un campo parado, tenemos productores que no pueden producir y no tenemos una fuerza laboral. Un país sin fuerza laboral no puede producir nada.
todos los gobiernos peronistas que hemos tenido, y usted acaba de definir, al sector productivo tenemos que protegerlo. Lamentablemente se lo ha protegido mal. Nosotros no podemos tener créditos bancarios y pagar todo un sector productivo para que esté parado en una esquina, parando a la gente que quiere ir a trabajar y levantándole los sueldos para que sigan parados y sigan parando la gente que va a trabajar. ¿Qué producimos? ¿Cómo vamos a levantar la economía de la tierra? Usted dice que no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Para qué nos vamos a pelear? Entiendo que tiene aspiraciones políticas y me gustaría saber cuál es la opinión suya, cómo manda... Primero, le cuento. Primero, no es tan como dice usted que Argentina no produce. Estamos en récord de producción. El tema es otro, que se está aplastando a los que producen y se le está robando la plata, que es distinto. Pero no es que no produce. Este año vamos a tener récord de producción de soja. El trigo, que acaban por políticas absurdas, vamos a tener que importar trigo. Y vamos a tener que importar carne también. Y bueno, yo estoy de acuerdo con usted que no se hace lo que tiene que hacerse. Y es mi prédica, y es lo que yo quiero hacerle entender a los dirigentes de mi partido y de otros partidos. Porque en realidad, después de Frondizi en la Argentina, no hubo presidente que tuvieran primero, como primer tema, el tema de la producción. Es la verdad. Bueno, ese es el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso digo que creamos el movimiento productivo, lo creamos con hombres de distintas partidas políticas. Yo estoy convencido de ello. Es mi convicción personal, toda mi vida. Por eso tampoco estoy de acuerdo cuando se habla de la época de los 90, como antes dije. Hubo cosas buenas en los 90 también. Yo le voy a contar algo que le puede causar gracia a la gente. El libro de campaña de Menem se llamaba, en el título original mío del 84, de la Argentina especulativa a la Argentina productiva. Y Vélez le pone otro nombre, la Revolución Productiva. Quiero contarle que estaba con el doctor Menem presto a comenzar la campaña, y resulta que él tenía una característica. Veía televisión, escuchaba música y leía a la vez. Y conversaba con el que estaba al lado. Una persona muy especial. De pronto le digo, Carlos, yo creo que la base de nuestra campaña es la revolución productiva. Apaga el televisor, baja la radio, y me dice, ¿cómo es eso? Un hombre de una enorme capacidad política, de visión política, de olfato político, le gustó el título. Le gustó la revolución productiva, lo que nunca preguntó qué era. A punto tal que salimos de campaña ese mismo día y terminando su intervención hablando, dice, y vamos a hacer la revolución productiva e industrial. Le agrega industrial porque nunca le interesó, pero no porque es una mala persona. Quiero contarles que en nuestro país hay provincias productivas y provincias que no lo son. Los dirigentes de provincias improductivas, caso La Rioja, caso mismo el actual Kirchner, vienen de provincias improductivas. Entonces, en el cursum honorum de la política, el dato productivo es un dato irrelevante para ellos. En cambio, un mendocino, sea cual sea, el vicepresidente de la República o cualquier mendocino, tiene incorporado el chip de la productividad en Argentina. ¿Por qué? Porque son provincias que se han hecho por el esfuerzo, por el trabajo y por la producción. Eran verdaderos desiertos y todo lo que usted ve ahí, en esa magnífica provincia, está hecho por el hombre. Entonces hay provincias que su gente está mucho más capacitada para entender lo productivo. También Córdoba, también Santa Fe, también Buenos Aires, Río Negro, San Luis, con los hermanos, también ha trabajado muy bien lo productivo. Se está extendiendo a Río Negro. Entre Ríos es una provincia que siempre tuvo mayor productividad vinculada a su cantidad de población. Hay muchas provincias argentinas que están entrando en la idea de la productividad, pero nos falta muchísimo. Dos preguntas o tres más. Porque no entienden los políticos lo que usted entiende. Porque los políticos no entienden lo que usted entiende. Presidente. Sí. ¿A quién responsabilizar de lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en Argentina? Que de un país de descamisados pasó a ser un país con camisas de fuerza. Un país de trabajadores pobres pasó a ser un país de desocupados por dulceros, cartoneros. Mire, yo creo que cuando lo dije al principio, quizás se pasó por alto, lo voy a repetir. Argentina hasta el año 70, 12 años antes que Europa, vivió...